Hola a todos, muchas gracias por entrar al video. Pues estamos aquí con el profesor Raimundo Rascón, que es sociólogo. Pues le agradezco, profesor, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, la verdad. El tema para que vamos a hablar ahorita en el video van a ser temas muy interesantes acerca de el socialismo y el capitalismo. Vamos a tocar varios puntos. Primero del liberalismo, del libre mercado. Después del tema de la igualdad y la justicia. Y al último, el tema de la teoría del valor. Esto para que nos explique el profesor Raimundo, que considero yo que sabe mucho de estos temas, para entender un poquito más de ambas posturas de socialismo y de capitalismo, referente a las teorías de Karl Marx con la de Adam Smith. Un poquito como para entender ambos puntos de vista, que son un poquito diferentes, pero buscar puntos en común donde ambas teorías estén como de acuerdo o hacer como un consenso. Eso vamos a hablar. Quédense por favor hasta el final y muchas gracias. Profesor, quisiera que nos contara acerca de lo que piensa usted, ya que veo que pues tiene un pensamiento más, que ha leído mucho a Karl Marx. Yo también lo he leído, pero también quisiera conocer el punto de vista que tiene Adam Smith acerca de la teoría del liberalismo en el tema del libre mercado. Libre mercado referente a lo que tiene que ver con el precio justo, la mirada de los empresarios, que la mirada siempre de ellos es de ganar, ganar. Pensar en el tema, por ejemplo, del crecimiento económico acerca de una empresa, porque dicen ellos que si le va bien a la empresa, si le va bien a los de arriba, también le va bien a los de abajo en términos de salario. ¿De eso qué opina? Bueno, el libre mercado es una expresión muy explotada, muy manoseada, pero nunca tuvo libre mercado, pues así como lo define la expresión. El término agarra fuerza cuando la revolución industrial, o en este caso la burguesía, supera al feudalismo. Y una de sus frases célebres es la libertad de hacer, la libertad de producir. ¿Qué significa esto? Que hubiera cementado libre cambio de producción, de comercio y de lo que sea. Ahora, ese libre cambio no nace exactamente con ello. Desde que los grandes comerciantes le empezaron a dar la vuelta al planeta, ya se daba eso. Pues acuérdense que hasta Marco Polo en el año 1100 ya hacía viajes de Europa a China. Ya el comercio ya le conocía todo ese continente. Después le dieron la vuelta a la África, a la India y demás. Ese libre comercio ya estaba establecido, entre comillas, pero era libre comercio para los comerciantes más grandes. Y obviamente cuando se da la revolución burguesa, encabezada por la Revolución Francesa, que la burguesía toma el poder y derroca al sistema feudal, en este caso monarquías y clero, la frase agarra más valor. Y por lo tanto, la burguesía valora más ese movimiento porque significa que ellos ahora son los que están en el poder. Y obviamente siguen revalidando ese término, porque ese término les da, ya desde antes, 2 siglos atrás, ya se conocía todo el planeta, pues ya la circunvalación a todo el planeta ya estaba. Ya el saqueo a la África, el saqueo a la América, le habían dado a los pueblos colonizadores de Europa una acumulación extraordinaria de metales, en este caso plata y oro. Entonces ahí la burguesía vuelve a relevantarse y el proceso industrializado se va a unos niveles que ni siquiera ellos pensaron. Pues el mismo Marx lo dice. La burguesía ha sido tan revolucionaria que en un siglo ha hecho cambios tecnológicos que nunca se habían pensado en toda la historia atrás de la humanidad. Pues
de ese nivel de revolucionaria fue la burguesía. Obviamente que ese incremento de industria y de capital está en manos de unos cuantos. Ya para ese tiempo, estamos hablando de 1800, ya los monopolios de los países colonizadores ya estaban bien asentaditos, pues. Entonces, el libre comercio era nomás una supuesta que se decía, pero en cuanto los países industriales empezaron a controlar el planeta, el monopolio aparece y en una manera muy, muy fuerte. Incluso entre ellos mismos había límites para no venderse en sus territorios, para no pisar sus colonias. Entre ellos mismos se robaban colonias, se saqueaban colonias para romper esos monopolios. Pero nunca fue libre cambio, pues. Desde que el comercio nació, desde la época de Marco Polo, ya había monopolios, ya había rutas establecidas y pueblos que no querían comerciar eran sometidos, por las buenas o por las malas. Bueno, el socialismo promulga entre todas las personas como un ideal, como una utopía, la igualdad. Y el liberalismo promueve la libertad, el libre comercio para las personas, no, sobre todo para el empresario. Pero ¿no se podrá tener una combinación de ambas o nomás tiene que ser un modelo, como por ejemplo dice Hegel, ¿no? Que tienes una tesis y luego una antítesis y forma una síntesis? ¿No se podría hacer así de esa mirada de Hegel? O no sé cómo la mira usted, libertad o igualdad o ambas. A ver, para empezar, ningún país ha llegado completamente al socialismo, menos al comunismo. Apenas está en una etapa embrionaria del socialismo. Ni China tampoco, China no. Ni China tampoco, ninguno. Entonces, hacer un análisis como si esto ya estuviera acabado no es completo, pues, porque apenas estamos en una etapa embrionaria. Ajá. Y una de las aberraciones que han hecho, todavía ni siquiera el producto ha nacido y ya lo están descalificando. No sé cuántos siglos pasarán para que podamos hacer esa pregunta ya con toda la magnitud que corresponde. Pero es simple, pues. Cuando las máquinas estén en manos de la humanidad, las máquinas van a trabajar para nosotros. Ahorita las máquinas trabajan para unos cuantos dueños, en detrimento de la humanidad que sigue desempleándose. La máquina desemplea, mejor dicho, al obrero, porque esa es su naturaleza económica, pues entre más obreros desplaces, la máquina acumula más dinero en plusvalía para los ahora dueños de esas máquinas. Cuando sea al revés, la máquina va a producir para todos. ¿Y qué significa eso? Que entre más máquinas tengamos, más horas libres vamos a tener, porque la máquina va a hacer lo más posible en sustitución de nosotros, pero como la máquina va a estar al servicio de la humanidad, vamos a tener los mismos bienes y servicios, pero más tiempo para dedicarnos a cuestiones culturales, artísticas, filosóficas, éticas, etcétera, pues, porque ahora sí la máquina en nuestras manos va a producir para nosotros. Por eso no es concordante eso de decir que en el socialismo se pierde la libertad. Es al contrario, se gana libertad, se gana espacio, se gana en todo. Desgraciadamente todavía no hemos llegado ni siquiera al socialismo. Aunque los países se declaran socialistas, los poquitos que hay, pero todavía ni siquiera ellos lo tienen bien cimentado como tal, pues, menos el comunismo. Entonces, descalificarlo cuando apenas vamos en el primer round no es científico, pues, no es un análisis serio.
El tema ese que dice de que los seres humanos dominen las máquinas, me suena a mí también a algo que decía Carlos Marx, que si eso llegara a pasar, va a haber mucho desempleo, porque las máquinas pueden hacer el trabajo de 3 o 4 personas, y los empresarios, para ahorrarse costos de pagando salarios, iban a empezar a correr gente. Por eso es como una crítica al comentario, porque eso me acuerdo que también me lo dijo una clase de un maestro, que eso pues ocasionó una crisis, que hubiera más máquinas, porque iban a superar el trabajo de los seres humanos, y los empresarios iban a hacer corredera de gente. Sí, parece paradoja, pero no. La máquina en manos privadas se convierten en enemigo del trabajador porque lo desemplean para ahorrarse mano de obra. Pero la máquina en manos del trabajador, de los obreros, es al contrario, pues. No lo desemplea porque no está compitiendo contra el obrero. La máquina está ayudando a la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es la ayuda? De que cuando las máquinas estén controladas por el obrero ya no va a tener que trabajar 8 horas con la máquina. Va a tener que trabajar un menor tiempo y le va a robar tiempo a la máquina, pero tiempo para él, pues. Porque ya no va a estar el fin de obtener ganancias, sino un bien colectivo. Entonces, la máquina suplirá al ser humano para beneficio del ser humano, que es muy diferente. En un sistema clasista, la máquina en manos de un solo dueño desemplea y echa al obrero desocupándolo, porque está en manos privadas. Pero cuando la maquinaria está para beneficio en colectivo, la máquina tiene que producir y beneficiar en forma colectiva. Y eso forzosamente se convierte en menos trabajo para el obrero. No quiere decir que es desempleo, sino que la máquina ahora hace todo el trabajo para la humanidad. Por último, maestro, acerca de la teoría de valor, que esta también la comentó Adam Smith y también Marx, acerca de cómo hacer los productos y las mercancías, el trabajo, el tiempo, los materiales que se requieren para que estos surjan y se hagan en producción para el mercado. La teoría del valor, ¿usted cree que se ajusta? Bueno, lo dice Smith que sí, se ajusta a la teoría de la oferta y demanda, la ley de oferta y demanda. Tiene que ir en total concordancia el valor, obviamente con el precio, a la demanda que tenga ese producto. Adam Smith es muy explícito en decir, un producto obtiene el valor en la medida del trabajo necesario que se le agrega para producirlo, pues. Si es un producto muy acabado, tendrá más horas de trabajo y por lo tanto el precio para producirlo será más elevado. Ahí no hay problema. Se entiende, pues, cuántas horas le invertiste para traer una carga de leña, pues esa carga de leña la vas a dar acorde al desgaste que tuviste y la vas a cambiar por algo más o menos similar. El problema surge cuando las grandes industrias, los grandes monopolios empiezan a saquear pueblos, bosques, ríos, montes, y literalmente se roban ese producto o minerales o lo que sea, y la industria lo desarrolla. Entonces ahí ya la teoría del valor entra en otra dinámica. ¿Por qué? Porque saqueo. Sí, ya es saqueo, pues. Entonces, porque ese producto terminado en esas condiciones ni siquiera va a revisar de dónde vienen esos metales. Si fueron pueblos que fueron agostados, fueron esquilmados, esclavizados para que ese producto llegara a la metrópoli, eso no se cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que la industrialización te puede dar el producto a un precio que ellos lo diseñen como les dé la gana. ¿Por qué? Porque como son monopolios, ellos son los únicos que tienen esa producción y pueden jugar con esa teoría del valor.
acorde a sus ventajas. Entonces ahí se rompe aquella producción manual que al principio todavía se mantenía en etapas antiguas. Llega la industrialización y da un portazo a todo eso. Podemos poner ejemplos ahorita de cualquier índice. Un marcapaso vale que $10,000. Producir el marcapaso cuesta $20. Entonces, ni modo que digas que le metiste trabajo por $10,000. Es ilógico, porque es un aparato tan diminuto y con tan pocos metales que el costo así para producirlo son $20 de metales. Ajá. Entonces, ¿cómo te explicas que $20 de metales se convierten en $10,000? Entonces, ahí se pierde la teoría valor-trabajo. Quiere decir que hay mucha gente que no le va a llegar esos $10,000. Le va a llegar al productor del marcapasos o al cirujano que está haciendo la cirugía, pero no va a llegar al minero pobre del África que fue el que metió los metales a base de saqueo y explotación. Entonces, esa teoría de Adam Smith es muy limitadita porque llega nomás hasta cierto punto. Después el monopolio rompe con todo eso. Ajá. El último tema acerca de ahora el capitalismo, solamente quería una reflexión yo tengo una reflexión de que tal vez el capitalismo se puede ver como un mal necesario, porque muchos dicen que no, que el capitalismo es el único sistema que funciona en este mundo, pero también he escuchado la frase de Nicolás Maquiavelo que dice que el fin justifica los medios para lograrte, pues, ahora sí, resultados económicos, del crecimiento económico de un país determinado que domina, porque al final de cuentas hay jerarquías, no sé si ves, qué piensa acerca de si son necesarias las jerarquías, no sé qué piensa, ¿el capitalismo es un mal necesario o qué es lo que piensa acerca del capitalismo como reflexión? El capitalismo es un proceso histórico natural de la humanidad, pues. Se pasó del comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y a medida que estos sistemas se agoten por sí solos, Ajá. viene el cambio. Ni siquiera son cambios planeados. Las mismas condiciones van dando de sí. ¿Por qué? Porque son las relaciones de producción de la misma humanidad las que van generando el cambio. Pues. Ni siquiera la humanidad se ha puesto de acuerdo por conciencia para hacer estos cambios. Se dan porque la dinámica de la historia es así. Por ejemplo, en la medida en que se agoten los recursos, en la medida en que estén más difíciles de obtener, la humanidad tendrá que rebuscar otras formas de producir. Pues. En Ciudad de México, por ejemplo, hay un problema del agua muy fuerte. El agua se la tienen que traer desde Toluca y más, y dejan a los campesinos de Toluca sin agua. Entonces, ¿qué están haciendo en Ciudad de México? La están racionando. No sé cuántos litros les toca a cada familia. Pero ese racionamiento obedece a que el recurso ya está limitado. Entonces, ahí aunque se quiera, por ejemplo, una familia pudiente no puede decir, ¿sabes qué? Dame triple ración, te la voy a pagar. No, el problema es que aunque me la pagues, tengo que racionarla para que les llegue a todos. Si a ti te vendo 4 raciones, estoy dejando a 3 familias sin agua. Y eso no me conviene, me va a ocasionar problemas sociales. Ajá. Entonces tengo que racionarla para que todos estén más o menos contentos o cómodos mínimamente ahí. Pues ahí no entra de que yo puedo comprarla y la compro, no. Aquí les tiene que llegar a todos. Entonces tarde que temprano la humanidad va a entrar en una etapa así donde nos tiene que tocar el planeta a todos. Ajá. Porque en la forma en que lo estamos repartiendo, ya lo estamos saqueando, pues. Ya está patas arriba. Por ejemplo, si todos los países pobres tuvieran carros en el mismo nivel que Estados Unidos, en Estados Unidos hay un carro por cada 2 personas. Si todos los países pobres tuvieran esa misma dinámica, la gasolina, el petróleo se acabaría en 6 meses. No habría petróleo ya.
Entonces, el petróleo va a alcanzar un poquito más porque nomás unos cuantos países tienen mucha industria y muchos automóviles. Todo el tercer mundo no tiene industria ni automóviles. Por eso medio alcanza, pero si todos copiáramos el modelo de los países industrializados, no alcanza el petróleo, no alcanzaría la madera, no alcanzaría el agua, etcétera, etcétera. Entonces, llegará un momento en que forzosamente la humanidad tendrá que racionar para que todos toquen. Por eso no es preocupante eso, porque tarde que temprano la humanidad va a caer en cuenta que es la única opción para que el planeta continúe. ¿Me puede decir qué empresa es la que está agotando el agua? ¿Qué empresas o qué empresas son con nombre y los dueños quiénes son para que la gente se entere? No, son todas las empresas, por ejemplo. ¿Refresqueras de cerveza? No, esas serían las más humildes. Por ejemplo, para lavar 1 gramo de oro en una mina se ocupan toneladas de agua. Y esa agua, para lavar ese gramo de oro o plata, esa agua va a quedar tan sucia porque tiene arsénico, porque tiene mercurio. Entonces no es ético ni válido que para obtener un gramo de metal, oro, plata, tengas que estar contaminando mucho manto freático. No es sustentable, pues. Y todas las industrias más o menos se dan lo mismo así. Por ejemplo, en las industrias refresqueras, para producir 1 litro de producto refresquero, gaseosa o soda, como se llame, ¿qué ocupas? 2 litros de agua, con azúcar y conservativos químicos. Pero para producir el envase, ya sea en aluminio o en plástico, ocupas más de 80 litros de agua, nomás para producir el envase. Sí. Entonces, que al final, ¿qué te da? 82 litros para producir 1 litro de agua con pintura y azúcar. No es sustentable, pues estás gastando mucho más de lo que el producto puede dar como alternativa. Claro. Estás quedando a deber, pues, al planeta, a la comunidad donde saqueaste el agua, a la comunidad donde saqueaste el petróleo, a donde sea. Y es por el consumo de la misma humanidad, ¿va? Por el consumo. Sí, antes todo el mundo hacía sus aguas frescas de cualquier fruta. En cada casa la soda no se conocía, pues. Ajá. No generábamos basura, no contaminábamos, no desfalcábamos a los mantos freáticos, porque la frutita ahí mismo se molía y se hacía agua. Esa costumbre tan noble, tan ética, tan sustentable se ha perdido y la estamos pagando. Los mares están llenos de plásticos. Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista. Fue, pues yo creo, todo lo que se dijo, todo lo que se comentó aquí, pues es totalmente pues cierto. Fue un video muy educativo. Muchas gracias, le agradezco mucho, maestro. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes que están aquí atrás difundiendo la cultura para los demás. Gracias. Hasta luego.